Buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a esta tercera charla del ciclo Confluir con Ríos que presentamos Enlace Fundación y Ciudad Laboratorio, conversaciones sobre cuerpos de agua, ciudades, comunidades y justicia ambiental. Tenemos el gusto entonces para este tercer ciclo de tener con nosotros a Lisa Blackmore con el proyecto Entre Ríos, y para continuar con su presentación doy la palabra a nuestros estudiantes, a Irisday y a Alejandro. Gracias. Muchas gracias Alejandro, Aristay y sobre todo también Elisa por la invitación a compartir este espacio con ustedes y poder comentarles un poco lo que ha sido, lo que ha venido siendo este proyecto Entre Ríos, y también comentar un poco de dónde sale y qué persigue, digamos, en tanto la formación de una comunidad que justamente confluimos en varios cuerpos de agua desde el Reino Unido, donde yo estoy ahora, en Colombia, Perú, México, y también con colaboradores dentro de Europa. Así que son muchas conexiones a través de fronteras, y añadir a Venezuela a esta conversa a mí me da muchísima alegría ante todo. Entonces, bueno, voy a compartir eh, mi pantalla. Ok, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a esta tercera charla del ciclo Confluir con Ríos que presentamos Enlace Fundación y Ciudad Laboratorio, conversaciones sobre cuerpos de agua, ciudades, comunidades y justicia ambiental. Para este tercer encuentro, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros Tenemos el gusto entonces para este tercer ciclo de tener con nosotros a Lisa Blackmore con el proyecto Entre Ríos, y para continuar con su presentación doy la palabra a nuestros estudiantes, a Irisday y a Alejandro. Gracias. Y buenas tardes, le pedimos por favor al público mantener sus micrófonos silenciados. Y bueno, tenemos el gusto de invitarlos a la tercera charla presentada por Lisa Blackmore, titulada Entre Ríos. Esto es una confluencia de proyectos que explora continuidades entre cuerpos de agua, cuerpos humanos y territorios, reconociendo a los ríos como sujetos activos que producen formas estéticas, transforman paisajes y mueven la memoria. Bueno, Lisa Blackmore es nuestra invitada el día de hoy y ella es profesora asociada de Historia de Arte y Estudios Interdisciplinarios en la University of Essex en Reino Unido. Obtuvo su doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos en Birkbeck College en el año 2011 y luego fue docente de universidades en Venezuela y el Reino Unido. De 2014 a 2017 fue investigadora postdoctoral en el proyecto Modernidad y el Paisaje en América Latina, Política, Estética, Ecología en la Universidad de Zurich. Es autora de Spectacular Modernity, Dictatorship, Space and Visuality in Venezuela y codirectora del documental Después de Trujillo. Es coeditora de Liquid Ecologies in Latin America's and Caribbean Art, The Politics of Culture in the Chavez Era, Natura, Environmental Aesthetics After Landscape y Downward Spiral, El helicoides Descent from Mall to Prison. Trabaja en las confluencias de las prácticas creativas y las investigaciones académicas, combinando la escritura sobre las artes, la ecología y la memoria con proyectos curatoriales, editoriales y audiovisuales. En 2018 creó Entre Ríos, una red colaborativa internacional y transdisciplinaria que piensa, siente y se mueve con los cuerpos de agua, reconociéndolos como sujetos activos que producen formas estéticas,
paisajes físicos y memorias materiales. Bueno, un placer tener tu ponencia aquí y el micrófono es tuyo. Muchas gracias Alejandro, Aristay y sobre todo también Elisa por la invitación a compartir este espacio con ustedes y poder comentarles un poco lo que ha sido, lo que ha venido siendo este proyecto Entre Ríos y también comentar un poco de dónde sale y qué persigue, digamos, en tanto la formación de una comunidad que justamente confluimos en varios cuerpos de agua desde el Reino Unido, donde yo estoy ahora, en Colombia, Perú, México, y también con colaboradores dentro de Europa. Así que son muchas conexiones a través de fronteras y añadir a Venezuela a esta conversa a mí me da muchísima alegría ante todo. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Voy a presentar un poco qué es el proyecto. Les voy a hablar sobre las líneas de investigación mías que fueron, digamos, abonando un terreno donde tenía sentido hacer un proyecto como este y mostrarles la primera iteración de este proyecto que fue en Colombia del 2019 y un poco los procesos de ese proyecto que tienen mucho que ver con el proyecto del río Guaire. Digamos, va a haber similitudes que pueden ustedes notar ahí y mostrarles algunas investigaciones más recientes, digamos, y materializaciones de esos procesos de pensar juntos y sentir pensar los cuerpos de agua. Entonces, bueno, vamos a pasar por las láminas y luego voy a entrar en la página web de la red y navegaremos un poco juntos los proyectos que ahí están en su vida digital. Entonces, bueno, Entre Ríos es, como ustedes acaban de decir, un proyecto que es una confluencia de distintas ramificaciones del trabajo investigativo, curatorial, editorial, en texto, en imagen. Y creemos en la fuerza de las prácticas artísticas como catalizadores de experimentos colaborativos que nos conectan al medio ambiente y a los demás para generar encuentros encaminados al bienestar social y ecológico. Entre Ríos ensayan metodologías creativas para experimentar diversas formas y sistemas de flujo, creando deltas de prácticas entre las artes y las ciencias, las comunidades y las instituciones. En expediciones, talleres, exposiciones y publicaciones atravesamos las fronteras disciplinares y geográficas para circular en campo y en línea diferentes flujos, voces y saberes imbricados en los cuerpos de agua. Entonces, esa es la visión general de lo que es el proyecto y surgió a través de varias uniones de intereses, donde, por ejemplo, se abrió en el año 2018 una convocatoria para aplicar a un fondo de apoyo a la investigación en la universidad donde trabajo en el Reino Unido. Y entonces este fondo tenía la característica de que los proyectos que se formulasen tenían que trabajar en pro de las metas de sustentabilidad del 2030. Entonces, yo ya venía trabajando sobre cuerpos de agua, digamos en investigaciones más convencionales en el sentido de que fueron publicaciones de libros, de artículos, etcétera. Pero siempre me ha parecido fundamental el trabajo en campo y la relación directa con el territorio y con las comunidades cuando se está trabajando en proyectos más bien transdisciplinares que se enfocan en temas, en este caso, ambientales. Entonces, bueno, ustedes sabrán que algunas de las metas de
sustentabilidad tienen que ver específicamente con la salud de los cuerpos de agua y con la calidad y la sustentabilidad de la vida sobre la Tierra. Entonces nos dirigimos a pensar en un proyecto junto con una investigadora colombiana y curadora, María Fernanda Domínguez, que tiene un espacio de arte contemporáneo en Bucaramanga, que queda en el departamento de Santander, también pues departamento vecino con Venezuela, y juntas pensar cómo traer preguntas de investigación que yo había estado formulando, pensando en los ríos y comunidades de investigación y de prácticas artísticas que ella conocía muy bien en Colombia. Entonces, también conectar con redes que yo manejaba desde Venezuela, desde trabajos que he hecho en otros países de América Latina, y conformar una comunidad que durante un lapso de 4 semanas nos juntaríamos en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, para desarrollar una serie de actividades donde podríamos estar en campo con los cuerpos de agua y estar generando plataformas para el intercambio de saberes y el diálogo de saberes. Entonces, este encuentro a lo largo de este mes reunió desde las prácticas artísticas un grupo transdisciplinario. Entonces teníamos arqueólogos, politólogos, historiadores ambientales, hidrobiólogos, curadores, filósofos, campesinos, agricultores, y una red de comercio justo que trabaja con las veredas y sus comunidades productivas en agricultura. Entonces con ellos, con todos, formulamos un programa de actividades que buscaba hacer una confluencia de metodologías de investigación sobre desarrollo y sustentabilidad en un conjunto de cuencas en esta región de Colombia, buscando cruces entre saberes y metodologías. O sea, no es lo mismo como yo me aproximo a los ríos como lo haría un hidrobiólogo o como lo haría un arqueólogo. Entonces, ¿cómo se genera una conversación y transferencia de saberes entre esas metodologías disciplinares? Será uno de los puntos de partida. Y trazar redes, ¿no? Entonces no solamente se dirigía hacia la temática de la sustentabilidad, sino pensar precisamente en cómo se generan comunidades sustentables de colaboración a través de geografías y a través de disciplinas. Las universidades históricamente obedecían una mística de compenetración de saberes. En las universidades contemporáneas a veces es mucho más difícil generar lazos de colaboración entre distintas escuelas, departamentos. Entonces esto era algo muy importante para nosotras. Y pues pensar que en la formación de esa comunidad pudiera existir un diálogo que se sostiene en el tiempo, que en efecto es lo que hemos podido mantener a través de estos años hasta el día de hoy. Entonces, finalmente otro punto de partida tenía que ver con el acto de caminar, de estar en el territorio físicamente como práctica de investigación, y después voy a hablar de cómo COVID empezó a introducir cambios en este punto de partida y genera nuevas metodologías, y a eso voy con la segunda parte de la presentación. Entonces, bueno, las dinámicas que formulamos en este programa de este mes fueron una exposición, varias caminatas e inmersiones en cuerpos de agua y en territorios líquidos, donde trazamos rutas que realmente reflejaban también el ciclo hidrológico colombiano en esta área, partiendo de los páramos y llegando hasta un lugar donde el río Sogamoso había sido represado para darle agua como recurso
productor de energía hidroeléctrica. Entonces queríamos trazar físicamente y en conjunto con el grupo ese ciclo hidrológico. Teníamos también charlas y talleres como parte del proyecto y ensayos y retroalimentación en la forma de un libro que lanzamos este año en julio. Pero como les decía, quería dar un poco más de contexto a este proyecto, planteando un poco cómo mi área de investigación generó un interés especial en el agua, ¿no? O sea, cómo se llega a esto como un objeto de investigación. Entonces, bueno, yo trabajo desde los estudios culturales, entonces me interesa abordar preguntas sobre la producción cultural, pero en relación con fenómenos históricos, políticos, sociales y ambientales. Entonces, fundamentalmente en el trabajo que venía haciendo desde el 2016, 2017 sobre todo, empecé a mirar las relaciones entre los humanos y los cuerpos de agua a través de la producción cultural y sobre todo en el arte, haciendo preguntas sobre cómo se manifiesta en el arte, cómo se manifiestan las dinámicas industriales, extractivas y también sensibles, ¿no? De las relaciones humanas con los ríos. Y acá abajo pueden ver algunas imágenes de la historia del arte que plantean un poco este aprovechamiento humano de los ríos como recursos que pueden ser puestos a trabajar en pro del desarrollo humano, ¿no? A través de procesos de industrialización cada vez más parecidos a las que conocemos el día de hoy, pero que tienen una larguísima historia que queríamos estar trazando en los estudios. Y empecé a pensar mucho en manifestaciones del hidropoder, es decir, en las relaciones entre los recursos hidrológicos y los sistemas políticos de poder. Y pensando en las infraestructuras que canalizan el agua, que controlan el flujo del agua, como manifestaciones materiales e infraestructurales y también espectaculares de regímenes de poder y también de procesos de industrialización, de globalización, de flujos económicos que quedan estancados en procesos de marginalización de ciertas comunidades. Entonces, no hay mucho tiempo para ahondar en esto hoy, pero publiqué una serie de artículos en los últimos años que miran el paisaje urbano, que miran paisajes infraestructurales y también lugares infraurbanos y infraestructurales que están, digamos, en los contraflujos de los sistemas de canalización de cuerpos de agua y también de poder. Y uno de los lugares donde empecé a pensar más en esto fue justamente en Venezuela. Yo salí de Venezuela en el año 2013, estaba dando clases en la Simón Bolívar, justamente antes de irme, y seguí, digamos, trabajando con Venezuela en los próximos años y en el 2017 comencé a querer pensar mucho en el Guri. Y había pasado el apagón muy terrible del 2016, la mengua de lluvia en el 2016, que paró básicamente la planta hidroeléctrica y que, como ustedes bien recordarán, generó unas situaciones muy complejas en tanto el raciocinio el racionamiento de luz, electricidad y un cambio muy abrupto en la vida colectiva, ¿no? Entonces ahí también empezaba a cambiar materialmente el ambiente, ¿no? El paisaje, y como ven en la foto del medio acá, empezó este paisaje que había sido tan
reflejo de un progreso de materialización de un control sobre los cuerpos de agua a fin de ayudar al país a crecer y a industrializarse, empezó a materializarse otra ecología en estas capas de sedimentación que el río que llegaba al embalse del Guri había ido depositando en este proceso del represamiento del río Caroní en los años. Entonces, ese paisaje volvió a la vista y llamó mucho a pensar no solo en ese paisaje y lo que nos dice sobre las relaciones humanas con los ríos, tanto los trata de captar como fuente de poder e instrumentalizarlos, la poca sustentabilidad de un modelo así tan extractivo y tan instrumentalizador del medio ambiente, y qué relación podría tener eso con la obra de Carlos Cruz Díaz que se había comisionado por parte del ELCA y el Estado en los 70 para volver las salas de máquinas unas grandísimas obras cinéticas. Entonces quería pensar en qué pasa con la obra cinética cuando se para justamente la producción hidroeléctrica en este lugar, qué hace esa disonancia en el paisaje y cómo nos ayuda a pensar en el río también como un sujeto que hace cosas y que modifica la temporalidad de la vida contemporánea y su proyecto de modernidad. Entonces, bueno, eso fue un punto de partida muy importante, ese trabajo sobre el río Orinoco, su historia. Y pues lleva a la pregunta que es una que informa mucho este trabajo, este proyecto actualmente, que entonces si vamos a pensar en los cuerpos de agua como agentes que hacen algo, que no son materia pasiva, ¿no? Que simplemente está a la mano para los sistemas infraestructurales humanos, entonces si el río produce estética, ¿no? Entonces, ¿cómo los artistas pueden acercarse a esa redistribución de la agencia, ¿no? O sea, cómo los artistas pueden ser colaboradores con ríos en la producción de obras de arte que nos ayudan a descentralizar esa visión antropocéntrica que plantea el humano en el centro del mundo y que tiene a su alcance todos los recursos que están para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Entonces, el trabajo se volcó al análisis y el pensamiento de obras de arte donde hay una colaboración entre el artista y el río, o hay una proximidad entre las dinámicas mismas de los ríos, cómo se mueven, cómo moldean paisajes, cómo crean sonido, etcétera, y la producción estética en sí. Entonces, bueno, ven acá una obra de un artista colombiano, Leonel Vázquez, que espero estén escuchando también. ¿Pueden escuchar? Súper. Entonces, estos son piedras que Leonel saca de ríos y cuyo nombre geológico es Canto Rodado, ¿no? Y en esta colisión del nombre geológico con un proceso sonoro, Leonel pone a cantar estas piedras que no son más para él que la voz de los ríos, ¿no? Vueltos material sonoro que nos ayuda a trazar una relación desde el cuerpo que escucha hacia esa agua que ha ido moldeando esa piedra como si el río fuese un escultor, ¿no? Entonces son estas interrelaciones y colaboraciones que son tan interesantes en el arte y que nos ayudan a pensar problemas filosóficos, ¿no? Como la ontología de los cuerpos no humanos y las vidas no humanas. Entonces, esto ha sido parte del trasfondo, digamos, de investigaciones que plantean una serie de puntos de partida y de ejes de investigación para generar una comunidad, para abordar estas preguntas no solo desde
una disciplina, no solo desde el arte, pero qué tal si ponemos a estos artistas a conversar con científicos, con personas que están en el campo, qué pasa en esas confluencias de experiencias, ¿no? Y de investigaciones. Así que con ese contexto de líneas de investigación como un poco clara, volvemos al proyecto en Colombia del 2019. Entonces nos interesaba, como decía, esta apuesta curatorial y metodológica de generar plataformas de investigación interdisciplinares desde las artes, donde se podría generar un encuentro de saberes. Y lo que es interesante de esa zona es que es una área que tiene una larga historia tanto de extracción minera en los ríos que viene con la colonia, tiene también un lugar en la historia de producción de bienes de exportación como son el tabaco, que se generan, digamos, en parcería, ¿no? En colaboración con los ríos, en los valles fértiles de una zona bastante árida. También esta zona de Colombia tiene una historia de agroindustria contemporánea importante, donde la instalación de grandes compañías agropecuarias está generando un desbalance en la distribución y el uso del agua en la zona, porque si tú tienes 3.000 gallinas o pollos en una instalación, vas a necesitar un montón de agua. Y los campesinos que están más abajo no van a tener el mismo acceso a los mismos recursos, ¿no? Entonces hay un mapeo a través del agua de cómo vienen siendo las relaciones socioindustriales también y económicas que podemos trazar con el agua. Y pues también nos interesaba mucho pensar en los impactos ecosistémicos cuando se represan los ríos para ponerlos al servicio de grandes plantas hidroeléctricas. Y esto es algo que estamos viendo en Colombia contemporánea. Hay construcción de muchas plantas hidroeléctricas y esto, al tú represar un río, cambias absolutamente la ecología de ese cuerpo de agua, cambias el clima alrededor, entonces cambias los ciclos de producción de los campesinos que viven en las zonas aledañas, ¿no? Entonces, eso tiene una serie de impactos grandísimos sobre las comunidades y sobre la sustentabilidad de sus modos de vida y también de sus ecosistemas, ¿no? Entonces, son las preguntas que empezamos a plantear en base a un primer acercamiento al territorio que María Fernanda conocía muy bien y que yo pude visitar el mismo año que hicimos el proyecto, pero con varios meses de antelación para entender cómo empezar a formar un itinerario que podríamos compartir en estos recorridos que hicimos. Entonces, cuando ya se hizo el proyecto en Bucaramanga, nuestro punto de partida fue una exposición. O sea, insistimos mucho en que las exposiciones pueden ser plazas públicas que reúnen a personas no solamente a pensar en lo estético, sino en lo que puede el arte hacer al abrir espacios para el encuentro, ¿no? En torno a preguntas y temáticas que son urgentes e importantes de pensar entre varias disciplinas. Entonces organizamos una exposición que se llamó Hidrografías y que fue el inicio, digamos, de este proyecto y que se instaló en un edificio colonial en el centro de Bucaramanga, un lugar muy, muy transitado, que también era el interés de nosotros que fuese un lugar muy abierto y mucho menos, digamos, entendido como un cubo blanco y mucho más un espacio permeable
por las comunidades que quisieran participar en los encuentros y talleres y charlas que tuvieron lugar a lo largo de estas semanas en esta casa, Luis Perú de la Croix se llama. Entonces, se nutrió esta exposición de una serie de colaboraciones que habíamos hecho en los primeros meses del 2019, donde hicimos una alianza con la Universidad Industrial de Santander en Colombia y específicamente con dos profesores, con Nicolás Cadavid y con Roger Díaz, dos profesores de arte y comunidad y arte relacional, cuyos estudiantes comenzaron a hacer proyectos independientes, individuales, que exploraran los cuerpos de agua desde las perspectivas que les interesaba a ellos. Entonces, nosotros entramos en diálogo con los estudiantes y al momento de la curaduría incluimos varios trabajos de los estudiantes de arte de la Universidad Industrial de Santander, junto con artistas con los cuales veníamos trabajando. Entonces, la exposición tenía esa permeabilidad entre estudiantes locales y artistas, digamos, colombianos mucho más reconocidos y establecidos, como también la artista venezolana Teresa Mulet, que también colaboró en este proyecto desde el inicio en la formulación de su identidad visual, ¿no? Todo el lenguaje visual del proyecto como tal y en sus proyectos editoriales. El artista peruano Alejandro Jaime, con quien yo venía colaborando desde la Universidad de Essex en varios proyectos, y también con la colección del Museo Simón Bolívar, que tiene una amplísima y riquísima colección de artefactos arqueológicos que estaba siendo organizada y catalogada por el profesor Alexander Herrera Vasilovsky, profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Entonces incluimos también, si bien no los objetos físicos, sí fotografías de algunos artefactos precolombinos que hablaban de la relación de esas comunidades que habían sido súper importantes en la formación de este territorio que estábamos trabajando, en su relación con el agua. Entonces, bueno, hay algunas fotografías acá de las obras que incluimos, obras de los estudiantes, la obra de Alejandro Jaime que había hecho acá en Essex, la obra de Teresa Mulet y Leonel Vázquez. Y los profesores Nicolás y Roger, con sus estudiantes, también hicieron una publicación donde ellos también propusieron, ¿no?, esta idea que estábamos planteando mucho del valor de la investigación que se hace desde las artes. Y esto es, digamos, un poco una agenda que nos parece interesante e importante pensar, y es que el arte siempre ha estado al centro de la investigación y de la producción de pensamiento. Si pensamos en la relación con el territorio, dejando de lado los distintos motivos que subyacen las expediciones botánicas, hay un trabajo fundamental del arte de la mano de la ciencia en producir conocimientos sobre el territorio y ayudarnos a pensar de distintas maneras la relación humana con el planeta, ¿no? Entonces, queríamos insistir en este valor de la investigación desde el arte. Ahora, quiero tocar acá también otro punto con la relación con Venezuela, y es que en esta zona de Colombia, los migrantes que venían a pie, que cruzaban por Cúcuta, luego entraban en el páramo de Berlín, que es una zona de alta montaña tropical, muy expuesta al frío, muy complejo para una persona que camina en condiciones normales, y muchísimo menos si tú vienes en un estado de migración precario y trayendo tus pertenencias para hacer una nueva vida en un nuevo país.
Entonces fue muy interesante ver y muy conmovedor ver y trabajar con Juan Felipe Ocampo, uno de los estudiantes de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, que creó un proyecto de intervención en espacio público que consistió en el Oasis 3334. Y él creó una parada para los migrantes que venían a pie, donde invitaba a la reunión para socializar en un espacio que diera resguardo en el camino y donde pudiera haber un acceso a agua limpia. El agua que baja de los páramos es cristalina y por suerte muy poco intervenida por la acción humana, porque son zonas ecosistémicas que son protegidas por ley. Entonces hizo esta señalización muy, muy sensible con el contexto e invitó a las personas a aproximarse y tomar agua y establecer un momento de reposo y posible colaboración y solidaridad en un camino que se reconocía muy complejo. Entonces, eso fue uno de los proyectos. Este es otro de una de las estudiantes, Ana María Salcedo, que realizó un trabajo de frottage que recopiló la historia infraestructural de la canalización de las aguas en un acueducto mucho más moderno, digamos, trazando la historia de las Memorias de San Juan, un barrio de Bucaramanga donde había un señor con un burrito que iba a sacar agua y luego distribuir el agua usando frascos cerámicos. Entonces, bueno, ayudaba a pensar en cómo se ha venido sistematizando mucho más la relación con el agua en la urbanización, pero cómo también se pierde esa relación comunitaria muchas veces al convertir el agua en un recurso y un bien comodificable, ¿no? Trabajo acá de Christopher Espíndola, que hace una investigación sobre la extracción de gravilla y arena del lecho del río de Oro, un río que recibió ese nombre pues, por la presencia de oro que fue explotado por los españoles durante la colonia. Y finalmente un trabajo, estos no son todos, hay más, pero uno de Gerson Ahmed Pereira, Sembrando Agua, que recopiló en un video el proceso de siembra de agua. La idea es que en las comunidades se coloca dentro de un totumo agua bendita, 3 escapularios previamente bendecidos, cabellos de una niña, o sea, literalmente arrancan el cabello de una niñita y se mete en el suelo, bajo tierra, y la idea es que ahí con esa siembra nacerá el agua. Entonces, hay muchos saberes ahí, historias que se encontraban en ese espacio de la exposición que nos ayudaban a empezar a pensar los terrenos que íbamos a compartir en los recorridos que generamos. Entonces, partimos también de un libro increíble que se llama Viaje a pie, de 1929, de Fernando González. Un libro que es como una suerte de diario de viaje, de un camino a pie que él hizo en conjunto con un amigo y donde proponían sus salidas al mundo como un mecanismo de pensar sobre la industrialización de Colombia, la transformación en esa fase de modernización de principios del siglo XX, y cómo eso no estaba solamente cambiando el territorio, sino estaba la industrialización de la urbanización cambiando a sus sujetos humanos, ¿no? Entonces, todo el libro rescata el acto de caminar como una forma de sensaciones poético-fisiológicas que generan elasticidad muscular y cerebral, que ayudan a pensar, a soltar el pensamiento en el movimiento. Y con la posibilidad de una atención directa
a las distintas fuerzas y vidas que conforman el territorio, como algo que está constantemente cambiando y cuyo entramado ecológico también tiene una serie de fuerzas no humanas que hacen lugar, ¿no? Entonces, cómo al caminar se crea artes de atención que nos ayudan a acercarnos al territorio, ¿no? Y acá pensamos un poco con el antropólogo Tim Ingold, que es un defensor y propulsor de la pedagogía al aire libre y también alguien que piensa mucho cómo el arte eh, ayuda a soltar el pensamiento. Y Verónica Trujillo dice, lo certifico, camino a los senderos es mágico. Absolutamente, Verónica. Y los caminos que nosotros pudimos recorrer, como decía, trazaban este ciclo del agua que nace en el páramo, ¿no? Los páramos son estas zonas de alta montaña tropical. Colombia tiene el 90% de los páramos, me parece, del mundo son estos ecosistemas donde la vida crece muy lentamente, pero tiene una resiliencia impresionante y donde, como ustedes, cualquiera que haya viajado hasta Mérida de los páramos, que son los mismísimos páramos, como hablamos muchas veces en el proyecto, pueden apreciar los frailejones, que son estos contenedores de agua, grandes cuerpos que van creciendo y son almacenes de agua. En Colombia tienden a hablar de estas zonas como fábricas de agua, pero distanciamos un poco de esta idea, de este lenguaje, ¿no? Tan industrial, de pensar en las fábricas de agua, pero sin duda sí son fuentes sumamente importantes donde el sistema climático genera este choque de las nubes con la montaña, que genera condensación constante que se va acumulando en lagunas, que a su vez van alimentando ríos, que van para abajo, irrigando los campos y pues las ciudades. Entonces, si no hay una protección de estas zonas, pues todo lo que está aguas abajo se estropea. Entonces pudimos compartir con don Orlando Suárez, que mantiene una finca allá arriba y donde pudimos ir a bucear en la tierra. Fue un comentario que hizo uno de los colaboradores, Adolfo Botero, que estuvo con nosotros, que la idea es, el páramo es como un lugar acuático, pero el río está flotante. Entonces genera una sensibilización hacia ese lugar tan silencioso donde nacen los ríos que van a nutrir el ciclo hidrológico y sobre el cual depende todo tipo de vida que vivimos inmersos en los ciclos hidrológicos. Entonces fue interesante ver cómo al aproximarnos y adentrarnos en este ambiente, un grupo de 20, 25 personas que habíamos subido juntos, con mucha alegría, con mucha parcería, con mucho intercambio, cayó en un silencio casi total y de introspección en todo el camino que hicimos por esta zona. Entonces, retomando lo que decía Verónica en el chat, o sea, los senderos son muy importantes porque también generan respuestas, ¿no? En nosotros que ni buscamos. Entonces hay una afectación importante que abre puertas a preguntas, ¿no? Y sensibilidades de entender zonas frágiles del ecosistema. El segundo recorrido que hicimos nos adentró en un valle muy seco, pero que depende del río Umpalá, que corre por medio de él y que históricamente ha ayudado a irrigar campos de producción de tabaco, pero que luego iban saliendo por caminos de mula hacia las carreteras para ir a los mercados. Entonces, recorrimos estas zonas para entender cómo el cambio en las rutas de transporte de esta zona, que se había construido una gran carretera, había dejado básicamente aislado este pueblo que se estableció en la colonia como un gran centro de producción y de comercio,
atravesado por estas rutas de mula que ya habían caído en desuso con los tipos de transporte modernos que se habían instalado después. Entonces viven unas comunidades que todavía persisten con el tabaco, pero realmente es un lugar extraño que está a medio camino entre un pasado que todavía está en vida y un momento contemporáneo que ha cambiado totalmente, ¿no? Y que lo ha dejado un poco a la deriva. Entonces nos adentramos ahí de la mano con Lenel Vázquez, un artista sonoro y profesor de los Andes en Bogotá. Bastante complejo y muy sencillo. Yo solamente les voy a dar la orden de grabar. Ustedes con sus orejas se van a grabar. Tenemos un sistema de registro. Perdón. Entonces, la idea era que en una práctica de escucha atenta, nuestra grabación de ese ambiente era simplemente ponernos atentos y a escuchar. Y nos pidió pensar en distintos tipos de registro sonoro y de paisaje sonoro, lo antropogénico, o sea, lo que producimos nosotros, lo vegetal y lo animal. Entonces, cada quien hizo su registro y luego hicimos prácticas de escucha subacuática, que están bien en estos dos acá, donde la idea que propone Leonel en toda su práctica es que el cuerpo humano es un cuerpo resonante, sonante y resonante, y la práctica de escucha nos crea un vaso comunicante somático, es decir, desde el cuerpo y sus sentidos hacia otras formas de vida. Entonces, si entendemos el agua como una forma de vida sonora, al escucharlo pasan esas vibraciones a través de nuestro cuerpo también y nos movilizan, nos resuenan internamente. Entonces la decisión de escuchar y atender a un otro, sea una persona o sea otra vida, una planta, un río, esa decisión de atención dirigida es una decisión política, es una decisión de dirigir tu atención y tu capacidad de respuesta a ese otro. Entonces, ahí, digamos, entramos en cuestiones que tienen que ver con la estética y la ética que nos interesan. El tercer recorrido pasaba por una zona que ha sido muy alterado por, como les decía, la agroindustria. Perdón, que hay algo en el chat, me gustaría leerlo. Angie, que tuviste la oportunidad de ir a Bucaramanga y gracias a estos páramos, Bucaramanga cuenta con una calidad de agua muy buena, incluso algunos restaurantes están conectados directamente del páramo y es súper fría, eso sí, pero se siente muy bien lavar tu cara, manos en un agua tan cristalina. Sí, son lugares pristinos y muy necesarios de proteger. Más adelante vamos a conocer otros páramos en la charla. Entonces en la Purnia, en la Mesa de los Santos, es una zona pues agrícola, pero donde los grandes negocios agropecuarios arriba están, digamos, tomando muchos recursos de agua y dejando a los campesinos que están más abajo con problemas de acceso. Entonces, pues cuando hablan de acueductos, allí la infraestructura posible se parece mucho más a esta imagen que están viendo acá que algo construido. Entonces uno ahí tiene la posibilidad de entender un poco la precariedad y los conflictos que puede haber en el suministro de agua, que no es algo garantizado, sino que se tiene que buscar y pasar por tubos de plástico que van a llegar a los campos donde hay la necesidad de riego. Y finalmente, la última parada, digamos, en este recorrido de itinerario del ciclo hidrológico fue el embalse Topocoro, en el punto donde el río Sogamoso ha sido frenado y represado por una gran pared de concreto, después del cual pasa por las turbinas a generar hidroelectricidad y luego se suelta pues más abajo en la cuenca. Y esta es una zona
muy cerca de un lugar que se llama Barranca Bermeja, que es una zona petrolera. Entonces, acá hay una relación, como también lo hay en Venezuela, entre los hidrocarburos y el agua como propulsores de una actividad industrial importante que sustenta parte de la economía. Entonces fuimos directo al embalse y pudimos compartir un recorrido aguas hacia arriba, donde mientras más se sube contracorriente, más el agua se va enturbiando, porque se hace palpable el parado ¿no? que la represa ha generado sobre el flujo de toda la materia orgánica que va suspendido en un cuerpo de agua como este. Entonces se empieza a ver que un río que es normalmente, ¿no?, verde y claro, corre limpio, se empieza a poner muy turbio y lleno de suspensión de barro, también de madera. Y pues luego obviamente en el embalse lo que se presencia es una comunidad sumergida, ¿no? Un lugar que antes era zona agrícola, con casas, con caminos, con escuelas, se ha naufragado para dar paso al embalse, ¿no? Entonces fue importante también pensar en cómo se había transformado este territorio, cuáles nuevos paisajes se crean con la construcción de embalses, y entender lo que nos decían los agricultores más arriba, que a la hora de crear el embalse se desplazaron todos los animales que vivían en esta zona. Entonces las culebras empezaban a subir los montes, los pestes que antes comían los árboles y frutos que había más abajo empezaban a subir a los campos donde los agricultores de las veredas más altas estaban tratando de producir mandarinas, aguacates y otras frutas para mercado, pero veían que había un montón de pestes que estaban empezando a llegar a comerlos. Entonces hay impactos múltiples a través de todos los integrantes de un ecosistema que nos ayudaba a trazar yendo a estos lugares. Entonces, la idea con estas salidas era, como decía, generar un lugar donde había una inmersión y una osmosis, digamos, de transferencia de saberes, de compartir en un lugar una experiencia que nos podría atravesar, ¿no? Y ese atravesamiento era sensible, era intelectual, era físico, nos cansamos también, era dialogante y creaba una zona metamórfica para nuestros procesos de pensamiento. Entonces hicimos la invitación a los participantes a crear ensayos, y entendiendo la palabra ensayo, no desde su acepción convencional de un texto escrito y publicado, sino el acto de ensayar, como la idea de un tipo de conocimiento que se va generando y gestando, y que es provisional necesariamente, porque no hay una fijeza en las ideas, ¿no? Sino que hay que hacer para saber, y eso también es lo que nos enseña el arte y la ciencia. Entonces los ensayos que pedimos a los participantes podían ser en texto, podían ser en imagen, podían ser proyectos de arte, podían ser de diversos índoles, podían ser ensayos convencionales. Había una libertad. Entonces la forma de socialización y de confluencia de estas experiencias fue un proceso de presentación colectiva, improvisada de estos ensayos. Y fue un proceso que estuvo bajo cargo de Teresa, que es alguien que, digamos, tiene mucha experiencia editorial, pero también mucha experiencia en pensar formas alternativas de libros. Queríamos hacer un libro, eso lo sabíamos, pero los procesos editoriales, digamos, convencionales,
tienden a no ayudar necesariamente la coproducción, y eso es lo que queríamos hacer, un libro que fuese algo que se construyó entre todos. Entonces, la presentación de nuestros ensayos fue en forma de un acto performático donde Teresa construyó estos hilos sobre la pared. Se había hecho una edición de los distintos contenidos por persona y cada persona tenía una hoja carta doblada con su ensayo y empezamos a leer en voz alta y presentar estos ensayos, pero en una forma de cadáver exquisito. Es decir, las personas podían interrumpirse e ir presentando los contenidos interrumpiéndose. Y esto generó este mosaico que ven atrás, donde cada persona iba colgando sus materiales, que finalmente crearon un machote de libro, que luego tomó forma, digamos, de libro físico. ¿A probar la Oreo de fresa? ¿No? Pruébala ahí. La basura. Acabo de entrar en pánico porque acabo de ver la hora y no vamos por la mitad, es mentira. Vamos por, perdón, ni hemos llegado a la mitad, pero voy a Alejandro Arizday, me dan chance para mostrar la parte digital de forma un poco más rápida y si quiero que podamos charlar, pero necesito mostrarles esto. Así que, un momento. Y bien, deben estar viendo ahorita entonces la plataforma digital del proyecto como está ahorita. Voy a tener que ir mucho más rápido para decirles qué viene ahorita. A ver. Entonces, les decía que nosotros produjimos un libro a partir de esta primera experiencia en Bucaramanga y ese libro es digital, se presentó este año, tomó 2 años de edición con María Fernanda y de diseño de concepto gráfico con Teresa Mulet, pero existe y es una cosa real que queremos mucho y queremos que vean. Así que el libro fue un ejercicio de juntar todas las distintas experiencias que tuvimos y también los ensayos que se produjeron junto con otros ensayos que encargamos para el libro en su forma final. Se está cargando un poco lento y que presentamos pues en un acto público 2 años después de la experiencia que tuvimos. Mientras se carga, les comento por qué tenemos esta plataforma. Pues estos proyectos dieron pie para generar otra fase de Entre Ríos en el 2020, donde yo había estado trabajando bastante en Perú con la Universidad Católica y habíamos formado ahí un grupo de artistas, investigadores, y íbamos a traer a nuestros colegas de Colombia hasta Perú y a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en Colombia en Perú. Todo iba muy bien y también teníamos en colaboración con el artista Emilio Chapela de México otro proyecto de llevar ciertos artistas de la red hasta el río Usumacinta, que empieza en Guatemala y termina en el Golfo de México, a hacer un proyecto parecido también. Ahí tenemos estos 2 proyectos más perfectos in situ, en campo, y luego comenzó obviamente la pandemia que echó para atrás todos los planes que teníamos. Entonces cancelé todos los vuelos, desandé todo el camino que habíamos hecho de preproducción del proyecto y en medio de la pandemia juntamos fuerzas para decir qué tiene sentido hacer en este momento para aprovechar pues, los recursos de estos proyectos que se venía financiando desde la universidad, todavía estaban ahí, y decidimos integrar otro miembro al equipo
para que fuésemos tres, yo, Emilio Chapela y Diego Chocano, que es un colega peruano mío de la universidad acá en Essex, a reformular la convocatoria, digamos, de esta fase del proyecto y establecer más bien, primero, una plataforma digital que pudiera ser la casa, digamos, sin territorio fijo de estos proyectos que se van haciendo, y a la vez podría ser una propuesta curatorial de nuevos proyectos de investigación. Ok, ahora sí se cargó el libro, lo dejo para que tengan una idea nomás, muy por encimita, de su espíritu, digamos. Y pues son 250 páginas, así que los invito a recorrerlo con tiempo y calma. Entonces, esta red que se ha formado, Perú, Colombia, México, en torno a 3 ríos, el Usumacinta, el Bogotá y el río Rímac en Lima, invitamos a estos integrantes de esta red a producir proyectos que pudieran explorar la relación con los ríos a la distancia, pues no se podía ni hacer trabajo de campo. Como sabrán, Perú tuvo una cuarentena especialmente fuerte, Colombia también, México no tanto, pero igual era muy difícil moverse. Entonces planteamos la pregunta de cómo generar intimidad y cómo hacer trabajo de campo desde la distancia. Entonces, lo que veníamos haciendo era una serie de reuniones por Zoom, como todo el mundo hacía y seguimos haciendo, a lo largo de las cuarentenas del 2020, donde nos juntábamos un bandón de personas, probablemente como 25 cada vez, y había actividades de presentaciones de investigadores, había presentaciones de los artistas, antropólogos, biólogos, arqueólogos, donde se hacían intercambios de las distintas metodologías y temas de investigación para que los integrantes pudiesen hacer luego un nuevo trabajo o una extensión de un trabajo en curso para esta plataforma. Y tomaban formas muy diferentes, desde el arte digital interactivo, como puede ser el trabajo de Diego Orihuela, como también trabajos mucho más de taller, mucho más analógicos, que exploraban el movimiento del agua, su comportamiento molecular, ¿no? ¿Qué hace una gota de agua? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo manifiesta en imagen? ¿Cómo es la sustancia? Y otros, como el trabajo de Leonel, de quien les hablé antes, con las piedras cantoras, espacios de escucha atenta y meditación en función de la posibilidad de entender estos vasos comunicantes con los ríos, como también invitaciones a explorar nuestras propias aguas. Entonces, finalmente, todos estos proyectos que los artistas y colegas de distintos países produjeron, nosotros canalizamos en 4 ejes o 4 corrientes, si se quiere, diversos, que se pueden explorar. Y un proyecto puede estar en más de un canal a la vez. Esto es un proyecto que sigue de alguna manera, porque una de las formas en que la gente interactúa con estos proyectos es a través de lo que llamamos nosotros navegaciones. Entonces, la navegación, proponemos, es una forma de interactuar con los proyectos que están en esta plataforma y que pueden entenderse en mini curadurías y análisis que toman formas de ensayos de autores invitados. Entonces,
Di un curso en el verano en la Universidad de los Andes con estudiantes de posgrado y doctorado en arte y humanidades, y los estudiantes produjeron trabajo de investigación a partir de los proyectos de la plataforma que luego se publican en la red, es decir, hay una retroalimentación de proyectos. Okay, voy a ir muy rápido, en 5 minutos les voy a decir un par de cosas más y luego vamos a preguntas y comentarios. En este año hemos hecho un montón de proyectos entre espacios físicos y espacios digitales. Uno de ellos es una curaduría híbrida, que es una exposición que se llamó Live Streams, donde Diego, Emilio y yo trabajamos con algunos de los artistas que estuvieron en las actividades del 2020 en cuarentena. Comisionamos nuevos trabajos y también integramos en diálogo trabajos de la red con obras de la colección de arte de América Latina de la Universidad de Essex. Entonces pudimos hacer una muestra en línea, como fue el Screening Room de obras en video, un programa público de eventos por Zoom, diversos, que están todos aquí con también sus grabaciones, y una exposición in situ en la galería física. Entonces nos interesaba empezar a explorar y adentrarnos aún más en esta vida un poco blended, ¿no? Mezclada, híbrida entre los teclados y los otros espacios. Otra exposición que ahorita está en galería y es una exposición física de Eulalia de Valdenebro, se llama Corpus Páramo y está hecho en colaboración con el Instituto Humboldt. El Instituto Humboldt es un lugar de investigación importante en Colombia que trabaja con recursos biológicos y estaban interesados en el cruce de saberes hacia una gestión integral de los páramos. Entonces Eulalia de Valdenebro es una artista que ha pasado los últimos 10 años trabajando in situ, es una ilustradora botánica con formación, digamos, científica, es jardinera y muy conocedora de las plantas. Entonces realizamos una exposición en donde se presenta su investigación de los últimos años en trabajo de campo, en video, en dibujo, y no sé qué está cargando, perdón, aquí está. Donde las muestras de herbario de la colección están en diálogo con las obras de arte de ella. Y recién está por salir o por entrar en imprenta, mejor dicho, y en su versión digital está disponible un libro editado de ensayos de desde el derecho, las ciencias sociales, el arte, la filosofía y la botánica, que reúne una conversación, ¿no?, entre estas disciplinas en torno a los páramos, el arte y la ciencia. Entonces, hay un par de proyectos más acá. Uno, un proyecto de programa público con México que recién hicimos, y una obra de arte digital que comisionamos a David Medina. Es un artista venezolano, colombiano, mejor dicho, nacido en Maracaibo, pero radicado en Bogotá, que hizo la plataforma web con nosotros y también hizo una obra de arte digital que ustedes pueden ver en el interfaz digital donde se almacena, y es una obra de inteligencia artificial que va produciendo un texto constante y mutante y cambiante sobre agua, pero el autor, digamos, es una máquina. Así que bueno, es mucho. Espero no haberlos avasallado
con tanta información, pero ahora también espero que tengamos preguntas e intercambio más abierto. Muchísimas gracias por la presentación, Lisa. A continuación quisiéramos invitar a todo el público presente, tanto en Zoom como en el live de YouTube, a realizar preguntas y participar, así como realizar los comentarios que tengan respecto a ello. Para comenzar, yo quisiera preguntarte que, considerando que la fomentación de conciencia en torno a los cursos de agua y todo lo que ello implica en el mundo es un tema que aún es ajeno a tantas personas y que además le queda, digamos, mucho camino y futuro por delante, ¿de qué forma se puede integrar a los niños y a través de qué dinámicas en todas las actividades que se realizan? Y al integrarlos podríamos estar generando un impacto aún mayor en base a esta conciencia que se está buscando con todo el proyecto de Entre Ríos. Arista, solo una duda. Dijiste integrar con los niños. Exacto, ¿qué actividades? Sí, genial. Sí, no, es un punto tremendo. Yo creo que tienes toda la razón en que la concientización, mientras más temprano se inicia, pues mejor. Nosotros realmente nos dirigimos un poco más hacia los estudiantes universitarios en este momento, pero sí tenemos contacto con grupos que trabajan directamente con, pues no solamente con niños, sino en un sentido mucho más transgeneracional y comunitario. Hay un grupo que se llama Escuela de Pensamiento Ambiental y de la Paz en el río Bogotá, en una zona que se llama El Charquito, y trabajamos con ellos y ellos son pues realmente una bandera en la educación ambiental. Trabajan con niños y jóvenes en la concientización de la importancia de sus humedales, ¿no? Que son zonas importantes para la salud de los cuerpos de agua, para el captura de carbono, para muchas cosas, y hacen programas de reforestación. Entonces, creo que los grupos que parten también de esta conexión directa con el territorio y que se ahinca en la noción del hogar, ¿no? En las prácticas de arraigo, son muy poderosos al momento de tener esa reflexión crítica, pero también esa conexión afectiva con el medio ambiente, y se establecen ahí prácticas de cuidado que son fundamentales, ¿no? Si algo no me importa, no voy a corresponderle, ¿no? Y ahí sí creo que los proyectos que están tejiendo comunidad alrededor de este tipo de concientización son formas muy eficaces de que eso se vaya hilando, ¿no? Como algo que está en el tejido social. Muchísimas gracias, Lisa. Sí. Vale. Hola, yo voy a leer algunas preguntas en el chat. Que Erika Martínez pregunta, ¿cómo se originó ese interés y conexión tan especial hacia los cuerpos de agua? Sí, sí, es una pregunta un tanto más personal, supongo, o la respuesta quizás es más personal. Y he escrito sobre esto también. Yo amo estar en el agua, amo nadar. Nado desde muy chica y durante los últimos años me he enseriado, vamos a decir, con la práctica de nadar, tanto en aguas abiertas, poco como más en entrenamiento, pero también como algo que me ayuda a pensar de alguna manera. Pienso en movimiento y si puedo estar caminando, corriendo, nadando, de una manera oxigenea mi cabeza y me ayuda a centrar, quizás focalizar la investigación. Entonces, hay lazos especiales también con cuerpos de agua cercanos a donde vivo. Uno por aquí, cerca de donde nado, donde también he hecho proyectos con artistas de América Latina que han venido a trabajar y pensar esas historias ecológicas y sociales que uno puede empezar a entender.
pero creo que hay una relación sensible, difícil de comunicar en palabras. Escribí un ensayo al respecto hace un par de años que se publicó en Perú, estaba en la plataforma, entonces de pronto ahí me articulo mejor que acá en vivo. Eh, pero sí pienso que el cuerpo de uno es un laboratorio muy potente para aproximarse a no a los objetos de estudio, ¿no? Sino a los colaboradores con los cuales uno está en constante roce. Y un poco esa es la idea, no exteriorizar lo que uno estudia, sino tratar de cohabitar, ¿no? Y entonces para mí el nado, la inmersión y la investigación empezaron a tener esa relación directa que surgió pues de de una conexión muy personal, muy más bien anecdótica. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de leer ese ensayo y realmente la manera en la que describes esa relación con el agua y el cuerpo mismo como un recipiente, ayuda mucho a entender de dónde viene todo este trabajo y de verdad una lectura recomendada para todas las personas que nos están viendo. Continúo leyendo aquí en el chat que Denise Scarlett Gutiérrez nos pregunta: un gusto escucharte, Lisa. Quisiera saber si alguno de los proyectos ha logrado trazar los recientes fenómenos de sequías y, de ser así, si se ha observado algún tipo de cambio en las visiones de las personas hacia los ríos debido a la competencia por el uso. Gracias. Sí, qué buena pregunta. Y es tan importante. Bueno, ahorita estamos viendo sequías, ¿no?, terribles en Sudamérica. Están afectando a varias zonas. Pero no así, o sea, realmente lo más cerca que ha estado a esto tiene que ver con los apagones del 2016 y lo que se estaba viendo en la situación con el Guri. Pero de ahí a pensar en el cambio hacia las visiones de las personas hacia los ríos, yo creo que la escasez del agua, su retiro de la disponibilidad, genera una conciencia mayor, ¿no?, de las infraestructuras que lo ponen al servicio. Y en los estudios infraestructurales, en la antropología cultural, algo muy común que se escucha es que nadie piensa en la infraestructura hasta que falle. Y ahí se vuelve visible. Entonces, lo mismo con el agua, ¿no? La desaparición del agua con la sequía sí creo que genera una mayor sensibilidad hacia lo vital que es, ¿no? En mantener la salud, no solo de ¿no?, los humanos, sino de los ecosistemas en general. Así que creo que por razones tristes, ¿no?, la recurrencia de los fenómenos de sequía, pues está haciendo hincapié en la importancia del agua. Sí, realmente yo creo que es un proceso que hemos visto a nivel global porque, por ejemplo, en sesiones anteriores hablábamos de la desertificación en España y cómo eso ha puesto precisamente los ríos como en la cima de los temas de conversación cuando se habla ahora de planificación urbana, diseño, y creo que es interesante esa manera en la que precisamente la ausencia nos hace buscarlo frenéticamente y cuando nos encontramos con él nos encontramos con todo un bagaje y una herencia cultural, histórica y hasta religiosa que es importantísima. Que bueno, esta es una pregunta personal que quería hacer y es cómo tú, digamos, te enfrentas al río en un nuevo territorio, porque las visiones cambian, la cultura cambia, la religión cambia, y cuál ha sido, por ejemplo, el mayor contraste que has encontrado al sumergirte en el río de tu infancia en Inglaterra, a, por ejemplo, a explorar el río desde el páramo en Colombia. Y no solamente de tu experiencia personal, sino de la visión de la gente hacia el cuerpo de agua. ¿Cuáles han sido esos matices que has logrado descubrir? Sí, qué buena pregunta. Bueno, digamos que yo busco las continuidades entre los cuerpos de agua, ¿no?, que parecen no tener nada en común. Es como parte de la idea y por eso entrar en el agua es como un viaje en el tiempo también, ¿no? O sea, donde nado acá no es exactamente el río de mi infancia, pero de alguna manera sí. Es el mismo río que sale en este famoso cuadro que mostré muy al inicio, de John Constable. Y es como la síntesis del paisaje campestre inglés que parece tan perfectito, ¿no? Y resulta que este es un río actualmente cargado con remanentes de ketamina y cocaína. O sea, los pequeños camaroncitos que viven en este río están cargados con cocaína, que no es más que el residuo de lo que va saliendo del cuerpo de las personas que los consumen y va hacia la infraestructura sanitaria y desemboca en el río. Entonces, al entender esas cosas, al nadarlo,
hay una desterritorialización de parte del paisaje suramericano, productor de la coca, que termina en un río al otro lado del mundo, en Essex, en el lugar más pintoresco que existe, la definición misma de lo pintoresco. Entonces, hay choques muy cerca de casa, es lo que quiero decir con esto, y esto es también lo que la investigación en la ecología ayuda a desentrañar esas relaciones invisibles, pero donde nos conectamos y donde lo que yo hago acá afecta a algo que está lejano, ¿no? Entonces, eso ha sido como de los choques quizás o de las desfamiliarizaciones, los extrañamientos productivos que puede haber más cerca de casa que fuera, ¿no? Pero digamos para responder quizás más directamente la pregunta, el acercamiento se trata de hacer como de una sensibilidad, o sea, trato de hacer mucha aproximación topográfica, digamos, primero, a través de, uso muchísimo Google Maps, o sea, tratar de entender un poco los territorios, cuáles son las problemáticas, hacer un acercamiento pues muy virtual, que entendimos también que entendemos unos ríos a través de otros, ¿no? Porque realmente si bien no son paralelas las historias a las problemáticas, son procesos productos de procesos parecidos. Cuando hablamos de los impactos de la industrialización sobre los cuerpos de agua, eh, podemos rastrear en distintos espacio-tiempos problemáticas comunes. Y eso es un poco lo que quisimos hacer con el proyecto. Entonces siempre hay como algo que no es familiar, pero sí lo es. Y ese terreno común es donde es interesante confluir. Vale, muchísimas gracias. Creo que había alguien, Oscar, que quería participar. Sí, a mí me gustó mucho la forma en cómo te aproximaste tanto a la investigación, que fue in situ, visitando poblaciones y esos lugares donde nacen esas corrientes. Sin embargo, también como lo transmitiste en el libro, donde hiciste como cada persona que sostuviese una página como para realmente como envolver esa colectividad en la que salió ese producto. Y cómo incorpora el arte y otros, a ver, ese aporte que tiene para canalizar mucha más atención a la gente en base, y el portal web que sirve como un libro abierto que se puede seguir escribiendo. Me parece como importante para la educación futura y realmente, o sea, captar la atención que otras estrategias podrían servir para realmente poner en contacto y en contexto a la gente, ya que estamos en una época en donde todo se está como digitalizando y tiende a ser como plana la relación con las cosas y muy directa y muy fugaz y no tendemos a reflexionar. Entonces, ¿qué otras formas hay de canalizar la información de la gente, la atención de la gente hacia un tema? Sí, sí, gracias, Oscar, qué elocuente, qué lindo escuchar cómo te acercas a las plataformas conociéndolos, pues, pero que me imagino que apenas hoy. Sí, creo que hay que encontrar esos espacios o sea, solo hay visita a la página, solo se consigue mantener la conversación si hay una conexión y si hay una comunidad, ¿no? Con esto. Y creo que hay que echar mano de todos los recursos, ¿no? Realmente. Y hay herramientas digitales que nos ayudan mucho a fomentar estas relaciones duraderas. Nosotros, no sé, nos apoyamos muchísimo en WhatsApp. Hay varios grupos desde el inicio de este proyecto y otras variantes de este proyecto que estamos constantemente activos y conectados. Entonces, los libros también y la investigación como tal no se tiene que pensar como un producto final, y esa es la idea de ensayar. Estamos constantemente ensayando, ¿no? Y hasta en el aula también. Y creo que las universidades, cuando son permeables a esas comunidades y cuando apoyan la circulación de investigaciones de manera abierta y sin costo, ahí sí me parece que es prioritario, ¿no? Para socializar el conocimiento, para hacerlo mucho más accesible. Y eso es algo que no siempre pasa, pero cuando pasa y cuando estos espacios pueden servir, ¿no? Para hacer más conexiones, es donde
hay mucho potencial en lo digital, ¿no? Para ello. Bueno, muchísimas gracias por todo eso, Lisa. Tenemos también otras preguntas en el chat. Quisiera leértelas y una vez que las termine de leer, tú nos podrías responder algunas de ellas o las que te parezcan más relevantes. Una pregunta de María Virginia Milán dice, viendo el caso de Bucaramanga y pensando en nuestro río Guaire, un río que en gran parte producimos nosotros a partir del agua que desechamos, ¿tendrás alguna idea sobre procesos de sensibilización con nuestro río y la relación que tenemos con él? Caterín Pérez pregunta, ¿cómo proteger allí en Bucaramanga las zonas altas, entendiendo que al mantener estas libres de contaminación se garantiza que en las bajas llegue cristalina y apta para consumir, haciendo una comparación con las aguas del Ávila, puesto que muchos creíamos que algunas zonas altas no estaban contaminadas, y en uno de los últimos conversatorios se comentaba la existencia de materias fecales, por ejemplo. ¿Existe alguna supervisión o cuidado de entes? Gabriel Hurtado pregunta, ¿cómo percibe que ha sido el recibimiento de las comunidades con sus proyectos? ¿Siente que la sensibilización hacia el tema por parte de ellos ha sido rápido o viene de un proceso un poco más tardado? Angie pregunta, o bueno, hace un comentario, dice, ciertamente es de importancia que todos nosotros empecemos a ver nuestros cuerpos de agua con sentido de permanencia. En el caso de Bucaramanga protegen el páramo, pero el de Barranca Bermeja es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está la refinería más grande de Colombia. El agua no se puede tomar e incluso para bañarse no es de buena calidad y afecta la salud de muchos niños. Siento que la atención se va a la actividad económica de la ciudad, destacando refinería, y no a este vital líquido. Lo que pasa con nuestro río Guaire, no hay un interés importante para lograr la recuperación. Creo que ella está como tratando de explicar un poco la pregunta inicial que hice. Súper. Sí, si quieres voy uno por uno. Ok. Creo. Entonces, a María Virginia, proceso de sensibilización con el Guaire y la relación, pues ustedes están en eso, ¿no? Es lo que entiendo. Y me parece fabuloso, maravilloso. Y el río Guaire es un río muy invisible, ¿no? Está ahí mismo, pero nadie lo mira, nadie genera la sensibilidad hacia un río tan maltratado, ¿no? Y creo que lo primero es justamente lo que están haciendo, es volver la mirada y volver al contacto con ese cuerpo de agua y aproximarse a él de distintas formas, ¿no? Que recuperen su valor y a veces no nos gustan ver las cosas que no estén bien, ¿no? Que estén contaminadas, que estén en mal estado, pero justamente es ahí donde empieza una relación de empatía, de correspondencia, identificación. Entonces, creo que lo que están planteando con el proyecto va a ser de muchísimo valor en relación a eso. Tener mayor visibilidad sobre el río, ¿no? Es lo principal, porque, digamos, en todos los años que viví en Caracas se entendía más bien como un estorbo, ¿no? Un estorbo a la planificación urbana, un estorbo al tránsito, a la posibilidad de circular la ciudad, ¿no? ¿No? El cruzar el Guaire es una hazaña, ¿no? Si hay tráfico, si no tienes muchos puntos de cruce, entonces generar otra aproximación más cercana, más íntima, como lo están haciendo ustedes, es clave. Y luego ahí obviamente se va cambiando la mentalidad. En la pregunta de Caterín Pérez, hay una designación, hay una delimitación de los páramos, hay una legislación que formaliza la protección ambiental de ellos, que prohíbe justamente la entrada de la minería, por ejemplo,
o la agroindustria. Hay personas que habitan el páramo, pero hay, digamos, cuidado con las prácticas de producción agrícola para proteger justamente las fuentes de los acuíferos, ¿no? Entonces, hay supervisión absolutamente, y parte de la colaboración que hicimos ahorita con el Instituto Humboldt viene al final de una larga parcería que ellos hicieron con muchos estudiosos en la producción de una serie de libros que catalogan la biodiversidad de ese ecosistema, que plantean formas de gestión socioambiental sostenible e integral. E hicieron eso en conjunto, digamos, con la Unión Europea, y han producido 6 o 7 libros de acceso abierto también. Entonces, digamos, hay mucho impulso detrás de esa supervisión y cuidado. Y en consulta con las comunidades, eso es muy importante. O sea, no es una ciencia que viene de arriba para abajo a imponer cierta manera de entender el paisaje. Entonces hay mucha colaboración con las comunidades en ese proyecto. Gabriel pregunta sobre el recibimiento de los proyectos en las comunidades. Pues las comunidades todas son muy diversas, ¿no? Cuando hicimos el proyecto en Bucaramanga, fue muy interesante el poder enganchar con públicos muy diversos. Había personas que se integraron en las actividades por una iniciativa propia, por puro impulso. Entonces esa sensibilización está ya muy ahí, ¿no? Me parece, es lo que nos enseña esas dinámicas. Y estos sirven como plataformas que potencian un momento donde hay más confluencia, ¿no? Pero creo que hay mucho conocimiento diverso, pero quizás no hay los espacios para juntarnos, y eso es lo que buscamos hacer, crear esos espacios. Y bueno, pues por otro lado, doy clases acá con chicos de posgrado y de pregrado, donde hacemos algunos ejercicios tan simples como tomar un vaso de agua o acercarnos a la escritura sobre cuerpos de agua. Y hay procesos, digamos, a través de estos contactos directos que hemos estado hablando, donde creo que esa entrada en contacto hace una diferencia grande en la sensibilización. Entonces, si no ha estado ahí, es algo latente que vuelve a la superficie, ¿no? Detona algo. Y eso sí lo hemos podido atestiguar, y es muy conmovedor eso. Angie, que comenta sobre Barranca Bermeja. Sí, pues justamente Barranca Bermeja está mucho más abajo que los páramos, ¿no? Entonces no disfruta esa protección que comienza, me parece, de 3000 hacia arriba, de la delimitación de los páramos, pero lo que son la fuente de agua más abajo, pues están muy al servicio de la industria y muy aptos a contaminación. Y esto es algo que justamente se ve en esa zona. Y que sí, los tipos de contaminación del río Guaire, pues sí serán múltiples, me imagino. Y sobre el último comentario y pregunta de Verónica, ¿es posible determinar que sin importar el lugar donde estén esas aguas, el impacto humano es recurrente y común? Pues creo que sí, ¿no? Digamos, si pensamos en todo el ciclo del agua completo, no podemos llegar a los glaciares, pero los glaciares igual se están derritiendo a causa del calentamiento global. Entonces, ¿no? A veces nuestros contactos o impactos no son tan táctiles, ¿no? Pero siguen, digamos, cambiando todas las formas del agua, ¿no? Que toma en el ciclo. Hay una última de Lady. Se trazaba una relación de estas experiencias de exploraciones como la base que da sentido a proyectos de ámbito urbano y arquitectónico. Todavía no, de hecho, pero sí es clave.
Sí, todavía no, pero me dejas pensando ahora en qué se podría hacer. Bueno, creo que contesté todas las preguntas. Sí, bueno, realmente ha sido una sesión increíble. El material que nos has mostrado ha sido bastante iluminador sobre cómo podemos hacer esos vínculos. Nosotros, no solamente porque muchos de los que estamos aquí somos precisamente arquitectos, diseñadores, y estamos como que, bueno, ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el plano del río? Pero nos has mostrado toda una dimensión totalmente distinta que para muchas veces es desconocida, ¿no? Lo sensorial y nuestra misma relación de cuerpo humano con cuerpo de agua. Entonces, nada, no queda más que darte las gracias por tan maravillosa exposición y muchas gracias al público presente por su interacción. De verdad que las preguntas han sido buenísimas y los invitamos a la semana que viene, que vamos a tener la charla a cargo de Ebronautas con el proyecto del río Ebro en Zaragoza. De verdad que fantástica esta sesión y un saludo muy grande a Lisa y a todo el equipo de Entre Ríos que ha tejido tan maravilloso proyecto. Muchas gracias a ustedes y solo invitarles a visitar la página y ahí donde suscribirse al boletín y también en Instagram. Nos encanta estar conectados y pues estar en conversación. Así que mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Un súper gusto. Gracias. Igual.